Señor, gracias porque podemos estar aquí un domingo más, Señor, como tu pueblo que tiene hambre y que tiene sed de ti, Señor. Un pueblo que quiere que abras los cielos, Señor, y que tú te glorifiques por medio de tus maravillas y de nuestras vidas. Dios, y ahora al acercarnos a tu palabra, a la revelación que tú nos has dado, queremos que tú nos hables, Señor, que tú sigas trabajando en nuestros corazones, que tú sigas perfeccionándonos, que tú sigas santificándonos, que nos hagas encontrar el consuelo que tu palabra tiene para cada uno de nosotros. Y te rogamos que nos ayudes a hacerlo con la actitud correcta y que el Espíritu Santo trabaje en esta mañana en nosotros. Señor, háblanos porque te necesitamos, porque somos conscientes de nuestras carencias y de nuestras limitaciones. Glorifícate en medio de nosotros, Señor, por medio de tu palabra, y sigue haciéndonos verte hermoso y que nos enamoremos más de ti, Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues continuamos con nuestra serie que empezamos semanas atrás, titulada Jesús, la confirmación del nuevo pacto, que estamos haciendo sobre el libro de Hebreos. Así que si queréis acompañarme, vamos a leer hoy en el capítulo número 2 de Hebreos, los versículos del 5 al 9. Hebreos, capítulo 2, versículos del 5 al 9. La verdad es que cuando empecé a pensar, ¿no?, en hacer esta serie sobre Hebreos, y cogí todo el libro y empecé a subdividirlo, ¿no?, para decir, pues tengo tantas predicaciones. Cuando llegué al capítulo 2 lo separé en dos partes, del 1 al 4, que es lo que vimos hace 2 semanas, y el resto lo quería hacer todo seguido. Pero cuando me puse a prepararlo esta semana dije, si hago todo esto nos pegamos 2 horas y después alguno no me va a querer volver a hablar nunca más. Así que dije, vamos a recortarlo, vamos a hacer un trocito más pequeño, porque hay tantos tesoros, hay tantas maravillas en estos versículos que vamos a ver hoy, que da para mucho. Así que, si lo tenéis, vamos a leerlo. Dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar, diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Amén. En el primer capítulo de esta carta, el autor de Hebreos quiso dejar algo muy claro. El Hijo es superior a los ángeles. Para los judíos los ángeles eran seres muy importantes porque Dios los había utilizado de una manera especial, pero el autor de Hebreos les está diciendo a aquellos judíos, cuidado porque el Hijo es mayor que los ángeles a quienes vosotros tanto admiráis. Y tras aquella exhortación pastoral que el autor les dijo, tenemos que valorar la salvación que Jesús nos ha dado. Ahora vuelve a retomar otra vez el argumento de quiénes son los ángeles y cuál es su papel en todo esto. Y así empieza el versículo 5, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. La verdad es que cuando me estaba preparando, la versión de la Reina Valera del 60 es muy difícil entender lo que el autor quería decir. Porque la palabra sujetar para nosotros tiene un significado más bien negativo, ¿verdad? Tiene que ver con agarrar algo, con impedir que algo se mueva. Y por eso la nueva versión internacional me gusta mucho cómo lo traduce. Porque creo que es más sencillo. Dice, Dios no puso bajo el dominio de los ángeles el mundo venidero del que estamos hablando. Es decir, el autor de Hebreos les estaba diciendo a sus lectores, los ángeles no tienen dominio sobre nada de lo que existe. Ahora bien, ¿cuál es el mundo venidero del cual se está refiriendo? Desde nuestro entendimiento y desde nuestro vocabulario, si pensamos en el mundo venidero, pensaríamos seguramente que es una vez el Señor viene, instaura su reino y vivimos en la eternidad, ¿verdad? Pero si vemos el contexto es difícil llegar a esa conclusión, porque en ningún momento aquí se está hablando de la segunda venida de Jesús, no se está hablando de nada de esto. Así que me gusta mucho como el comentarista Simon Kistemaker comenta esto. Dice, cuando pensamos en el mundo por venir, pensamos en el retorno de Jesús y la restauración de la tierra. El escritor de Hebreos, sin embargo, considera la salvación que los creyentes heredarán en el mundo por venir
y la hace en la era mesiánica en que Jesús gobierna como soberano. Esta era, ¿cuándo comienza? Comenzó cuando Jesús se sentó a la diestra de la majestad en el cielo. Esto es a lo que el escritor se refiere cuando dice acerca del tiempo en que estamos hablando. Así que el autor de Hebreos no se está refiriendo a lo que va a venir cuando Jesús vuelva, sino que se está refiriendo a la actualidad. Desde el momento en que Jesús fue ascendido al cielo y se sentó a la diestra del Padre, ese es el tiempo venidero del cual los ángeles no han sido puestos para gobernar. Y entonces aquí nos puede surgir una pregunta. ¿Quién está gobernando? ¿Tenemos claro que está gobernando el Hijo? Está claro, Él ha sido ascendido y puesto a la diestra del Padre. ¿Pero hay alguien más gobernando? El versículo 6 introduce un argumento de que el Hijo es mayor que los ángeles, pero va a meter algo más que nos va a ayudar a entender y la introducción de Jesús en todo esto. Dice, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el Hijo del hombre para que le visites. Igual que hizo el autor de Hebreos en el primer capítulo de su carta, vuelve a citar un salmo. Y él hace citando el salmo número 8, los versículos del 4 al 6. Este es un salmo de David, y que el titulito que aparece en las Biblias es la gloria de Dios y la honra del hombre. Y en este salmo David comienza hablando de cómo el nombre de Dios es glorioso en toda la tierra, cómo las estrellas, la luna, el firmamento, el cielo reflejan la gloria de Dios de una manera increíble. Y aquí es donde el autor de Hebreos cita a David, porque David se hace una pregunta y dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el Hijo del hombre para que le visites. David, al ver toda la creación, David al mirar al cielo, un cielo no contaminado como el que tenemos nosotros, sino un cielo lleno de estrellas, al ver a la luna bien grande, se hace una pregunta. Dice, ¿quién es el ser humano tan insignificante en medio de todo el universo para que Dios se acuerde de él? Si pudiésemos salirnos del universo e intentar encontrar al ser humano, con los ojos sería imposible hacerlo. Seríamos como microbios en nuestra tierra. Necesitaríamos un supermicroscopio para poder llegar a ver al ser humano de lo pequeñito que es en medio de tanta grandeza. ¿Qué tiene el ser humano de especial? ¿No somos las criaturas más grandes? ¿No somos las criaturas más poderosas? Es más, somos criaturas que hemos decidido intentar plantarle cara a Dios, intentar quitarle su puesto. Y creo que esta pregunta, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él?, debería pasar por nuestra cabeza cada vez que nos quejamos a Dios. Cada vez que intentamos reclamar algo a Dios como si Él nos debiese algo. ¿Quiénes somos nosotros para que Dios se acuerde? ¿Qué hemos hecho para que Dios nos deba alguna cosa? ¿Qué hemos aportado nosotros para que Dios tenga que tener consideración nuestra? ¿Qué obligación tiene Dios para con nosotros? Cuando escuchamos hablar a la gente que no cree y que no es creyente, y desde su ignorancia preguntan, bueno, si Dios existe, ¿por qué permite el dolor? Si Dios existe, ¿por qué permite las guerras? Si Dios existe, ¿por qué permite el hambre? Si Dios existe, ¿por qué permite que niños pequeñitos sean abusados y violados? Realmente es difícil desde nuestro prisma encontrar una respuesta a esta. Pero es que Dios no tiene ninguna obligación de hacer nada contra esto. Porque ¿quién es el hombre para que Dios haga algo? ¿Acaso somos nosotros el centro del universo? Nos hemos creído que todo gira a nuestro alrededor. Pero no es cierto, todo gira alrededor de Dios. Él es el centro de todo. Y todo lo demás gira alrededor de Él. Dios realmente no tiene ningún motivo por el cual preocuparse de nosotros. Pero aunque esto es una realidad, el autor sigue citando a David, y aquí va donde nosotros vamos a encontrar consuelo. Dice, le hice un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le estén sujetas. Como decía, David llega a una conclusión. Aunque es verdad que Dios no tiene por qué preocuparse del ser humano, aunque temporalmente por culpa del pecado el ser humano ha sido hecho un poco inferior a los ángeles.
nosotros fuimos creados para ser eternos, para no morir. Pero el pecado destruyó todo ese plan. Aún así, Dios nos ha coronado de gloria y de honra y nos ha puesto por encima de toda la creación que existe. Así que David llega a la conclusión que Dios, con todas estas cosas, nos ha dado dos. Nos ha dado dignidad y nos ha dado autoridad. Nos ha dado gloria y honra y nos ha dado una posición de superioridad sobre toda la creación. Cuando en Génesis 1 se nos narra toda la creación, llegamos a los versículos 26 y 28 y dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios da dignidad al ser humano. Tanta dignidad que lo hace a su imagen y a su semejanza. Y esto es algo increíble, porque cada persona que existe en toda la tierra está reflejando la imagen de Dios. Tanto los que creemos como los que nos creemos. Es verdad que el pecado ha distorsionado esto y que no la podemos transmitir de una manera tan real y tan perfecta como hubiese sido si no hubiese habido pecado. Pero cada persona podemos hacerlo. Por tanto, si Dios le ha dado dignidad al ser humano, de ninguna manera nosotros nunca debiéramos restarle dignidad a ninguna persona, ni por razón de sexo, ni de raza, ni de religión, ni de ideología política, ni de ninguna otro tipo de ideología, ni siquiera por su autopercepción. Por supuesto que como cristianos tenemos que combatir aquellas ideas que están en contra de la Biblia. Pero una cosa es combatir las ideas. Yo puedo decir que estoy en contra del aborto, pero sería muy diferente si yo dijese que todos los que están a favor del aborto son estúpidos. Ahí estaría atacándole a ellos, no estaría atacando la idea. Y cuando atacamos a las personas, ahí es donde nosotros estamos restando dignidad a otros. Así que cuidado con las palabras que usamos, porque tantas veces nuestras palabras atacan a la dignidad de las personas. Escuché una vez a un ministerio que se encargaba de preocuparse por la gente que vivía en la calle. Y su preocupación no solamente era llevarles comida o abrigo, sino que lo que intentaban era restaurarlos y volver a introducirlos en la sociedad. Y la persona que lo comentaba decía: lo más difícil de todo para trabajar con estas personas es volver a hacerles ver que ellos son personas valiosas, que ellos realmente tienen una dignidad, porque han pasado durante tanto tiempo desprecio tras desprecio, que ellos sienten que ya no valen nada. Y nosotros como cristianos somos personas que tenemos que ser restauradores de otros. Pero lamentablemente tantas veces faltamos el respeto a otros, les infravaloramos, les tratamos mal, y en lugar de dar dignidad, lo que hacemos es todo lo contrario. Que el Señor nos ayude a ser restauradores de dignidad, a ver a cada persona como personas hechas a la imagen y semejanza de Dios, y personas con dignidad como lo somos nosotros. Pero Dios también nos ha dado autoridad sobre la creación, una autoridad en la que va implícito que nosotros tenemos que cuidar de ella. Y es que tenemos que ser respetuosos con toda la creación. Tenemos que estar en contra del maltrato animal. Tenemos que estar en contra de la contaminación desmesurada. Si vamos a la montaña, ni por nuestra cabeza se tendría que pasar tirar un papel al suelo, sino todo lo contrario. Si nos encontramos alguno, incluso recogerlo para cuidar aquello que Dios ha dado. Pero no tenemos que olvidar que el ser humano está por encima de los animales. Porque vivimos en un tiempo que hemos llegado a situaciones tan absurdas, y alguna vez lo he comentado, que hoy en día en España los animales de compañía se inscriben en el libro de familia. Hay personas que quieren más a sus animales que a cualquier otra persona. Y por supuesto, no tengo nada en contra de que alguien quiera tener un perrito, un gatito, y que el que lo tenga tiene que tenerlo con todas las consecuencias y cuidarlo y preocuparse por él, de que no sufra, de que esté bien. Pero hemos llegado a un punto
en el que los animales son los que tienen autoridad sobre los seres humanos, en el que los animales son quienes deciden de qué manera va a vivir un ser humano. Y esto es un error. Yo entiendo que el que tenga un animalito lo quiera mucho, pero Dios nos ha dado a nosotros autoridad sobre los animales. El ser humano es mayor, no somos un animal más, un animal racional, como dicen en el cole. No, somos personas hechas a la imagen y semejanza de Dios. Y cuando comparamos una persona con un animal, lo que estamos haciendo es quitarnos dignidad. Y esto no puede ser. Dios nos ha dado autoridad respecto a la creación. Y el autor ha introducido hasta aquí esta idea, una idea que es muy importante para lo que va a decir a continuación. Porque el ser humano, como hemos dicho, es igual que los ángeles, pero hecho un poco inferior por culpa del pecado, al menos temporalmente. Llegará el momento en que todo se volverá a sujetar bajo los pies y la autoridad del ser humano cuando Jesús vuelva, el pecado desaparezca y todo sea maravilloso. Pero ahora, el autor de Hebreos va a coger este argumento y lo va a relacionar con Jesús. Mirad, el versículo 9 dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Aquí parece que puede entrar en contradicción, ¿verdad? Había dicho el autor de Hebreos al principio que los ángeles son inferiores al Hijo, y ahora parece que está diciendo lo contrario, ¿no? Que el Hijo es un poco inferior a los ángeles. Parece como que hay una contradicción en cierta manera, pero si nos fijamos, esta es la primera vez que el nombre de Jesús aparece en la carta. Antes se ha hablado del Hijo, refiriéndonos a esa segunda persona de la Trinidad que existe desde toda la eternidad. Luego se ha hablado de Señor y ahora habla de Jesús. Y no es extraño que aparezca de esta manera, porque mientras que el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, es eterno, Jesús sí que tiene un comienzo. No en la eternidad, pero sí en su introducción en la tierra, en su encarnación, en el nacimiento de María. Y es que la encarnación del Hijo de Dios cambia todo radicalmente en todos los ámbitos, tanto materiales como espirituales. El Hijo durante un tiempo, habiendo sido superior a los ángeles, va a ser un poco menor que ellos. ¿Por qué? Porque se va a hacer un ser humano, una persona de carne y hueso como nosotros, inferior a sus servidores. La Nueva Traducción Viviente, me gusta mucho cómo expresa esta parte, dice: no obstante, lo que sí vemos es a Jesús, a quien por un poco de tiempo se le dio una posición un poco menor que los ángeles. Durante un poco de tiempo, Jesús estuvo por debajo de sus sirvientes. Para nosotros quizá el nombre de Jesús no sea más que un nombre más. Pero para los judíos que iban a leer esta carta, este escrito, para ellos era muy claro. Jesús significaba la salvación es por Jehová. Así que ellos entendían y asociaban rápidamente el nombre de Jesús con el concepto de salvación. Así que cuando el autor de Hebreos cita aquí a Jesús, lo que está hablando es de la degradación que el propio Jesús decidió tener para poder salvarnos. Y aquí Pablo lo cita de una manera muy clara en Filipenses 2, del 7 al 8, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesús se humilla total y absolutamente para ser el Salvador, para poder ser aquel por quien viene la salvación de parte de Dios. A Jesús no le importa perder su posición, no le importa degradarse para poder salvarnos y para poder rescatarnos. ¿Y cuántas veces nosotros nos quedamos callados? ¿Cuántas veces nosotros vivimos un cristianismo insuficiente porque nos da miedo perder cosas que tenemos? ¿Cuántas veces preferimos no parecer cristianos para no perder quizá reputación, para no quedarnos solos, para no sentirnos discriminados? ¿Cuántas veces hacemos eso? Pero cuando vemos que Jesús estuvo dispuesto a degradarse tanto para ser incluso inferior a los ángeles, esto tiene que ser un motivo suficiente para que nuestra vida
no se guarde nada, para que en nuestra vida no intentemos reservarnos de nada, que no nos importe humillarnos hasta lo máximo, porque Jesús lo hizo por nosotros. Jesús lo hizo para salvarnos. Tenemos que preguntarnos qué cosas de nuestra vida estamos intentando defender, qué cosas de nuestra vida estamos intentando guardar y que quizá deberíamos perder. Deberíamos estar dispuestos a desprendernos de ellas como gratitud a la degradación que Jesús hizo. Tenemos que pensar sobre esto. Pero la degradación de Jesús no fue para siempre. La segunda parte del versículo 9 dice: coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. Es verdad que en la encarnación el Hijo se hace menor que los ángeles, pero cuando Él asciende al cielo, Él se vuelve a colocar de una manera mucho más incluso superior que los ángeles. Allí donde el ser humano había fallado por el pecado y por eso le colocan en una situación inferior a los ángeles, el Hijo se encarna, nace Jesús, vive, padece, sufre, muere, resucita y es ascendido al cielo, donde ahora está coronado de gloria y de honra. Y todos los ángeles le adoran, todos los ángeles le alaban. Y en el cielo Él recibe el reconocimiento que su sufrimiento merece, que el sufrimiento que Él experimentó merecía. Así que es verdad, el Hijo se hizo inferior a los ángeles. El Hijo se hizo un hombre y siendo humano, se humilló lo máximo, siendo tratado como un delincuente, hasta el punto de morir, hasta el punto de sufrir. Pero cuando su humillación se acaba, cuando su humillación llega al final, Él se sienta a la diestra del Padre como el gobernador máximo de todo el universo. Y todo está sujeto a sus pies. Él tiene un poder absoluto sobre todo. Dice el Salmo 8 que el hombre había sido coronado de gloria y de honra, pero el pecado impidió que eso fuese algo duradero, que eso fuese algo persistente. Pero Jesús rompe la maldición del pecado. Él se encarga que las consecuencias del pecado ya no existan. Y Él sí que realmente recibe una coronación de gloria y de honor por su sufrimiento, porque con su muerte Él logró una gran victoria. Y creo que esto lo vemos en el cumplimiento de la profecía de Isaías 53, 10, 12. Dice: con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. El linaje somos nosotros, su descendencia. Vivirá por largos días, por la eternidad, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, porque Jesús está gobernando sobre todo. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Sabéis cuál es el fruto de la aflicción del alma de Jesús? Nosotros. Nosotros somos el fruto de todo el sufrimiento que Jesús tuvo. Y después de todo lo que sufrió, al vernos, Jesús se queda satisfecho. Jesús se queda diciendo: ha valido la pena. Valió la pena morir por ellos. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes. Ahí está Jesús a la diestra del Padre, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¡Wow! Increíble. Increíble. Jesús no le importó, porque Él ahora ha sido coronado de gloria y de honra por gracias, y tú y yo somos parte de esa coronación de gloria y de honra. Cada persona salvada y rescatada del pecado y del infierno es una coronación para el nombre de Jesús, por todo lo que Él ha logrado por medio de su muerte. Y el versículo 9 finaliza diciendo: para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Este final de versículo es muy potente. Y me gustaría destacar 3 aspectos de él. El primer aspecto es referente al medio que Dios usa, para que por la gracia de Dios. Cuando pensamos en la gracia, yo creo que a todos nos viene y tiene un significado bueno, ¿verdad? Un significado
bonito, un significado positivo para nosotros. Es algo que nos suena bien. La gracia es algo que a todos nos gusta. Podríamos definir la gracia como un don o un favor que se hace sin un merecimiento particular, como una concesión gratuita a alguien. Así que lo que para nosotros era un gran favor, que era recibir la gracia de Dios sin haber hecho nada, para Jesús tuvo que ser todo lo contrario. Para Jesús la gracia nuestra tuvo que ser dolor y sufrimiento. Que nosotros pudiésemos recibir gracia significaba que el alma de Jesús tenía que ser aplastado, que Él tenía que soportar toda la carga de nuestro pecado en la cruz, que Él tenía que ser un grano aplastado para luego poder dar fruto y crecer, que somos cada uno de nosotros. La gracia nos habla de amor. Juan Calvino dice: la causa de la redención fue el infinito amor de Dios para con nosotros, por medio del cual Él no escatimó ni a su propio Hijo. La gracia es el motivo por el cual Jesús tuvo que morir. El segundo aspecto es el hecho y la intensidad que denota que diga que gustase la muerte. Para nosotros, la idea de gustar algo es algo positivo, ¿verdad? Cuando comes algo que te gusta mucho, te gusta saborearlo, tenerlo en la boca, disfrutar de los sabores que te aporta, ¿verdad? Dios ha querido darnos placer por medio de comer, por medio de tener el poder disfrutar de los sabores. Si Dios no hubiese querido, nos hubiese dado solamente un sabor y ya está, o que nos alimentásemos de otra manera, pero Dios ha querido darnos ese placer de poder comer y de poder saborear y poder disfrutar las cosas. Pero cuando tú comes algo que no te gusta, algo que es desagradable, al menos yo lo hago, lo que intento es que pase lo antes posible, que esté en la boca lo menos posible, porque el sabor no nos gusta, porque es desagradable. En cambio, Jesús tuvo que saborear el trago más amargo que ha existido en toda la historia de la humanidad. Jesús no solo tuvo que morir, como si Dios no viene antes nos va a pasar a cada uno de nosotros, sino que Él tuvo que saborear y degustar lo que significa cargar con el pecado de los pecadores. Mirad, Lucas 22, 41 a 44 presenta un cuadro perfecto de esto mismo. Dice: y Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente, y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hacia la tierra. Jesús estaba gustando la muerte. Jesús estaba gustando lo que tú y yo deberíamos haber gustado. La condenación del pecado, sin que Él hubiese hecho nada malo para merecer esto. Tú y yo merecíamos morir. Tú y yo merecemos que la ira de Dios caiga sobre nosotros. Jesús no había hecho nada malo. Y Él gustó la muerte, la separación del Padre. Soportó su justicia para que tú y yo podamos acercarnos al Padre como si no hubiésemos hecho nada malo. Y esto es increíble. Simon Kistemaker escribe sobre esto y dice: Jesús experimentó la muerte en el más alto grado de amargura, no como un noble mártir que aspira a un estado de santidad, sino como el Salvador sin pecado, que murió para librar a los pecadores de la maldición de la muerte espiritual. Jesús vino para rescatarnos. Jesús decidió saborear la muerte para que nosotros podamos tener vida eterna. Y el tercer aspecto es el alcance. Las últimas palabras del versículo dice: por todos. Si cogemos este versículo 9 y lo arrancamos de todo el libro de Hebreos y lo leemos tal cual, sin ningún otro contexto, lo que entenderíamos es que Jesús gustó la muerte por cada una de las personas que han existido a lo largo de la historia en toda la tierra, por todos. Pero esto tendría una afectación difícil de reconciliar con toda la Biblia. Que alguien se pudiese perder si Jesús ha muerto por él. Si esto fuese así, o el sacrificio de Jesús no es suficiente y hace falta alguna cosa más, con lo cual hay que añadir cosas a su sacrificio, o para algunas personas el sacrificio de Jesús no vale y no tiene poder. Pero si no sacamos el texto del contexto
Y vemos los 2 versículos siguientes, nos va a explicar por todos quiénes son. Dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Así que todos se está refiriendo a aquellos hijos a los cuales Jesús iba a llevar a la gloria y los cuales Jesús iba a llamar sus hermanos, y que además dice que Jesús no se va a avergonzar de ellos. Recordemos, quienes estaban leyendo esto eran judíos. Así que por todos habría un abanico más grande, porque ellos creían que la salvación solamente era para los judíos. Y por todos lo que hace es abrir la salvación a gente de toda lengua, de toda tribu, de todo linaje y de toda nación. Si la salvación solo fuese para los judíos, nosotros no tendríamos ninguna esperanza. Pero es para todos los que creen en el nombre de Jesús. Así que esta última parte del versículo 9, vemos como el carácter sustitutorio de la muerte de Jesús, una sustitución llena de gracia y llena de amor, pero muy amarga para Cristo, muy amarga para Jesús. Pero gracias a esto nosotros tenemos esperanza. Vamos a ser gobernadores, vamos a gobernar con Él. Si no fuese porque Cristo murió, nosotros no podríamos hacer nada. No tendríamos ninguna esperanza, mereceríamos ser castigados. Pero Él saboreó toda nuestra condena para que no la tengamos que tragar nosotros. ¿Cuánto valoramos esto? ¿Cómo agradecemos a Jesús que Él nos sustituyese en la muerte? ¿Eres parte de sus hermanos? ¿Eres parte de los rescatados? ¿Eres parte de los hijos de Dios? Si no lo eres, hoy puedes arrepentirte de tus pecados. Si no lo eres, hoy puedes hablar con Dios y decirle: lo siento. Creo, Jesús, que tú eres el único que me puede salvar. Creo, Jesús, que en tu muerte hay salvación y quiero ser un discípulo tuyo. Hoy es día de salvación para todo el que se quiera acercar a Jesús. Y como digo muchas veces, esto no va de venir muchos años a la iglesia. Va de lo que hay en nuestro corazón. Va de para quién vivimos. Va de si realmente vivimos valorando el sacrificio de Jesús o lo hacemos viviendo de nuestra manera. Y quiero acabar ya. En este texto de hoy encontramos, tras aquella exhortación amorosa del escritor, valora la salvación de Jesús. El autor quiere dejar muy claro que aunque es cierto que el pecado nos ha hecho perder la posición superior o igual a los ángeles, al menos, que teníamos, el pecado nos volvió y nos colocó inferiores, pero que aún así nosotros tenemos dignidad y autoridad otorgada por Dios para cada uno de nosotros. Y en una época tan crispada como la que vivimos, en una época donde ya nos atacan las ideas, se atacan las personas, y aquel que opina diferente hay que acabar con él, hay que destruirlo, sobre todo en redes sociales. En un tiempo donde el suicidio es una de las principales causas de muertes, y sobre todo entre los jóvenes, nosotros estamos llamados a ser restauradores, a ser personas que devuelvan la dignidad a aquellos que la han perdido, personas que seamos capaces de transmitir una vida diferente a la que esta sociedad ofrece, de poder dar esperanza a aquellos que no la tienen, de poder hablar de un mensaje que ha transformado nuestra vida y que puede transformar todo el mundo, como hizo en el pasado. Pero no solo eso. Hemos visto que el hecho de que el ser humano sea inferior a los ángeles hace que la humillación de Jesús sea mucho mayor, sea mucho más grande. Él no solo abandonó su trono para hacerse un hombre, es que Él decidió ponerse por debajo incluso de sus servidores, de aquellos que le estaban alabando y que le estaban adorando. Pero tras ser nuestro sustituto en la muerte, tras morir en nuestro lugar, tras saborear ese trago amargo que el Padre le dio a beber de su ira, Él ahora está a la diestra de Dios. Él ahora está en el lugar más alto de todo el universo,
de todos los cielos, gobernando con un gobierno perfecto, coronado de gloria y de honra por su sufrimiento, por todo lo que Él tuvo que pasar para que nosotros pudiésemos ser salvos. Ahora el Dios hombre está en el cielo y los beneficios para nosotros son extraordinarios. Porque cuando nosotros sufrimos, Jesús sabe lo que es sufrir. A veces cuando lo pasamos mal pensamos que somos la persona que peor lo ha pasado en toda la historia. Jesús sabe cómo te sientes cuando lo pasas mal. Cuando sufres, Jesús te entiende, porque Él ha sufrido. Jesús sabe lo que es eso y por eso se puede compadecer de nosotros. El resto de religiones ofrecen unos dioses que están alejados de la realidad. Jesús estuvo en nuestros pies, estuvo en nuestra piel, estuvo en nuestra carne. Él sabe lo que es sufrir. Él sabe lo que es perder a un padre, porque al menos de José parece que en su ministerio ya había fallecido. Él sabe lo que es sentirse traicionado. Él sabe lo que es que le peguen un golpe. Él sabe lo que es que le escupan en la cara. Él sabe lo que es ser despreciado. Así que cualquier situación que nosotros pasemos, Jesús se puede poner en nuestro lugar y nos entiende. Nuestro Dios no es alguien ajeno al sufrimiento. Él ha sufrido más que nosotros y ha recibido una coronación gloriosa. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿De qué manera vamos a vivir? Ojalá estemos viviendo vidas que reflejen gratitud por lo que Dios ha hecho. Pero si no lo estamos haciendo, hoy es un buen día para empezar de nuevo. Nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades. Es un Dios de paciencia. Es un Dios de amor. Es un Dios lleno de gracia. Y en Jesús hemos obtenido todo eso. Vamos a orar. Señor, gracias porque cuando observamos y pensamos en todo lo que tú te degradaste, en todo lo que tú te has humillado, Señor, para salvarnos, cuando reflexionamos en todo lo que tú has entregado, Señor, en que tú te puedes compadecer de nosotros porque tú también sufriste, porque llegaste al punto de sangrar por tu sudor, Señor. Ayúdanos a valorar todo esto en nuestra vida. Igual que tú nos has restaurado, Señor, ayúdanos a ser restauradores de dignidad en una sociedad que precisamente lo que presenta es todo lo contrario. Señor, te queremos glorificar con nuestras vidas. Te queremos bendecir. Te queremos alabar, Señor. Te queremos dar honra en esta mañana porque tú eres nuestro Salvador, porque tú has ocupado nuestro lugar y nos has dado una esperanza como no hay otra. Gracias, Jesús, por ser nuestro Redentor. Gracias por ser nuestro sustituto. Gracias por ser nuestro Salvador. Gracias por un amor tan grande. Y en esta mañana te queremos bendecir, porque contigo lo tenemos todo. Porque si te tenemos a ti no nos falta de nada. Gracias por haberte humillado hasta lo máximo. Y ahora queremos honrarte y bendecirte, Señor. Lanzar nuestra alabanza ante ti como el Rey Supremo de todo el universo. Recibe nuestra alabanza, Señor. Amén.